El día de ayer yo le conté que el Papa, durante su visita a San Cristóbal de las Casas, estuvo rezando en la tumba del obispo Samuel Ruiz. Y durante la visita, el fraile dominico Gonzalo Ituarte Verduzco, vicario de Justicia y Paz de la diócesis de San Cristóbal, estuvo coordinando, de hecho, varios eventos de esta visita. Yo lo tengo en la línea telefónica, al fraile dominico Gonzalo Ituarte Verduzco. Fraile, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está? Me da gusto saludarlo. Bien, gracias, muy amable. Cuénteme, ¿cómo estuvo la visita del Papa ayer? Usted había adelantado que pues muchos zapatistas iban a estar durante la visita, porque muchos son católicos. Sí, en realidad, yo decía, como hay católicos que son zapatistas, pues estarán por ahí, no van como tales. El que haya ido, pues lo hizo en su característica como fiel católico, y en ese sentido no hay una percepción específica. Pero obviamente, tratándose de una visita que en muchos sentidos significa una ratificación de un camino seguido por esta iglesia local, pues era de esperarse, y supongo que estuvieron. No se puede tener certezas, pero es algo natural. Pues mucha de la población zapatista es católica, pues. Sí, efectivamente. Ahora, cuénteme cómo estuvo la visita. Usted fue muy cercano al obispo Samuel Ruiz. Sin duda, él me ordenó sacerdote y yo le acompañé hasta el último día en que murió. Estaba yo a su lado, entonces sí fue para mí una riqueza enorme el convivir con él, y es una grande alegría tener una visita del Papa que significa, en el solo hecho de haber escogido San Cristóbal de las Casas, un aprecio de la Iglesia por la Iglesia particular de San Cristóbal de las Casas, a pesar de la difamación y las calumnias y las campañas que se hicieron en contra. El hecho de que el Papa, teniendo un conocimiento previo y amplio del proceso de esta diócesis y de todo el proceso de la Iglesia indígena en América Latina, el venir aquí es una muy importante aportación que valora grandemente lo que no solo don Samuel Ruiz, sino muchos obispos de América Latina hicieron para aplicar el Concilio Vaticano II, pero no solos, no son individuos aislados, son miembros de sus comunidades eclesiales, y fueron las comunidades, la Iglesia como pueblo de Dios, la que pudo avanzar animada por estos pastores. Pero además la visita específicamente a la tumba de Samuel Ruiz, ¿no? Eso específicamente le da mayor peso. El venir aquí ya era una palabra muy fuerte, el signo visible, porque el Papa escogió esta diócesis entre muchas posibilidades. Fue una decisión del Papa hacerlo aquí, pero el también hacerse presente ante la tumba de don Samuel y orar ahí en compañía del obispo Felipe Arizmendi y del obispo Raúl Vera, que fue coadjutor de don Samuel, tiene un peso grande. Es un hecho silencioso, pero muy dicente. Ahora, ¿cómo reaccionó la gente? ¿Estuvo contenta? Sin duda hubo una gran alegría, una gran expectativa, mucho esfuerzo de preparación, se movilizaron personas desde muy lejos. Fue una tristeza para muchas gentes que no pudieron entrar a la misa. El sistema de control que implicó pues la seguridad y la lógica del Estado Mayor Presidencial y todo, hizo que a la mera hora muchísima gente no pudiera entrar a la misa. Una gran tristeza por ello. ¿Qué fue lo que pasó? Usted sabe, fraile, porque nos decían que de hecho llevaban boletos. Todos llevaban boleto y demás, pero el sistema de control, lo lento que resultó la entrada a fin de cuentas, que no debía haber resultado así, pero así pasó y muchísima gente se quedó fuera, pero estamos hablando de miles de personas. Yo de todas maneras quiero insistir en que aunque hubo estos aspectos, por desgracia negativos, hay que valorar lo que sí sucedió, lo que sí se pudo hacer, y las personas que no estuvieron en ese momento dentro de la misa pudieron estar en las vallas. En fin, todo el mundo le buscó porque quería tener por lo menos una vista del Papa, ¿no?
sus palabras en la homilía, su trato, el hecho de que se le pudo presentar la traducción de la Biblia en celtal de Bachajón, en Tzotzil de Sinacantán y en Tzotzil de Huistán el Nuevo Testamento, y la liturgia en lengua náhuatl, el hecho que el Papa usó una lengua indígena, en fin, tanta cosa que dice mucho y que tiene una gran fecundidad para continuar nuestro esfuerzo de que el Evangelio siga vivo en medio de las comunidades indígenas, en su cultura, en su mentalidad y en su desarrollo y evolución. Que ha disminuido mucho, ¿no, fraile? Es decir, hay mucha penetración, digamos, ha permeado mucho la religión evangélica y protestante. Hay muchas, históricamente había habido las iglesias históricas protestantes, sobre todo los presbiterianos en Chiapas, pero a partir de la guerra de Guatemala se multiplicó el número de denominaciones religiosas evangélicas que efectivamente han atraído hacia allá a muchas personas. Parte de lo que sucede en toda sociedad, que se vuelve plural después de una etapa de uniformidad, de una casi mayoría absoluta de católicos, es lógico que la iglesia mayoritaria sea la que pierda fieles ante otras opciones. Ya. La sociedad cambia, la modernidad implica pluralidad, pero muchas de esas personas están en búsqueda de una vida auténtica de fe, y en ese sentido no hay riqueza. Hay también algunas religiones que tienen matices más para ser manejadas políticamente y demás, pero mucha gente vive su fe y procuramos una relación ecuménica. Don Samuel fue sumamente ecuménico, sumamente abierto al diálogo interreligioso y a buscar la colaboración en la construcción de la paz, más allá de la identidad religiosa. Bueno, en la iglesia y hay un gran sincretismo en la iglesia de San Cristóbal, ¿no? Las iglesias. En realidad, la percepción equívoca es entender como sincretismo lo que es encarnación del Evangelio en las culturas. Hay también unos sectores sincréticos en lugares como San Juan Chamula, algunos sectores, pero muchas personas cuando nos oyen celebrar la misa en celtal o ven que usamos signos indígenas o que los indígenas usan sus símbolos, sus cantos, sus expresiones culturales, etcétera, pensaríamos que es sincretismo. Y no, es que ellos hacen así como nosotros hacemos a nuestro modo lo católico, como lo hacen los franceses o ya, pero digamos que es el Evangelio en celtal o en tzotzil. Ajá. Ya. La idea es que es la vida de la iglesia con el Evangelio en el centro, encarnada en las culturas, y las culturas tienen formas de reflexionar la realidad, por ejemplo, de hacer teología diferente a la nuestra. Hay toda una teología india que se inspira también en los textos antiguos de los mayas, como el Popol Vuh que citó el Papa, que esa es otra cosa extraordinaria de este Papa. Este Papa, desde el principio, acudió a textos elaborados por otros obispos, por personas incluso de otras religiones, algún patriarca de Oriente, y ahora citó a la sabiduría antigua de los mayas. Y eso es una apertura mental extraordinaria, porque siempre se vio bueno, no siempre, y no todo el mundo, pero hubo gente que vio con malos ojos el esfuerzo de desarrollar la teología india a partir del marco cultural indígena, y no a partir del marco filosófico occidental. Y esto al Papa, al hacer la valoración, simplemente citando un bello texto del Popol Vuh, está abriendo el horizonte, está invitando a la gente a entrar en diálogo con las culturas, con las sabidurías, con las diferentes perspectivas. ¿Usted tuvo oportunidad de hablar con él? No, por desgracia, me hubiera gustado mucho, nada más estuve muy cerca cuando entró al inicio de la celebración. Y nada más. Eucaristía, y estuve entre los concelebrantes, pero no tuve tiempo de platicar. Y con dígame él. algo, ¿le pareció lo suficientemente claro, contundente? Hay quien hubiera esperado más, sobre todo en el tema de los indígenas. En realidad creo que para los que tenemos conocimiento de todo el proceso y demás, lo que dijo es conveniente, prudente o posible el explicitar todos y cada uno de los puntos. Hizo afirmaciones, por ejemplo, de pedir perdón. Por mucho tiempo se ha pedido que la Iglesia pida perdón por lo que pasó en la etapa colonial
especialmente en la etapa de la conquista, y pues, choque cultural, etcétera. La Iglesia y los papas lo han hecho, pero el Papa ayer lo que hizo fue recordar que hay que pedir perdón por lo que sucede hoy, porque sí está muy bonito que pidamos perdón por el pasado, por lo que hicieron nuestros antepasados, pero el Papa abrió el horizonte. No es solo esta iglesia ni solo este conjunto, sino en general la sociedad, las religiones, los políticos, las políticas, el sistema, el trato que se da a los indígenas en muchos lugares sigue siendo discriminatorio, sigue negándoseles sus derechos. Pues el Papa afirmó del despojo del territorio indígena. En fin, cosas muy centrales en las preocupaciones, y el tema de la madre tierra. ¿Y eso que piensa usted lo compartieron el resto de los indígenas, cree usted? Bueno, es imposible saberlo. ¿Pero usted cree que sí? Yo espero que sí, ya. En realidad, y generaremos diálogo seguramente sobre lo que ha pasado. En los próximos días, claro. Yo estoy seguro que la gente sí se dio cuenta de que el Papa tomó los temas que están en su corazón. Ya. Se entregaron muchas cartas al Papa, ¿no? Ayer. Sí. Muchísimas. Muchísimas, sí. Finalmente, se cumplen 20 años de los acuerdos de San Andrés y pues sigue esta deuda histórica, ¿no?, con los indígenas. ¿Hay un movimiento zapatista vivo, fraile? Sí, cómo no. Vivo, transformado, ha tenido una evolución muy grande. ¿Qué tan activo, digamos? Es muy activo, nada más que en términos sociopolítico-culturales. Han generado un sistema de municipios autónomos que procuran su desarrollo, su crecimiento, desde sus propios recursos, desde sus propios criterios, usos y costumbres, y nuevas visiones, porque no es un mundo que mire para atrás, sino son personas que buscan vivir en el tiempo actual su identidad y sus derechos y compartir. Y hay mucha gente que simpatiza y respalda esto. No se identifican prioritariamente como grupo armado, aunque mantienen esa realidad. Hay un brazo armado, digamos. Hay un brazo armado, pero está, digamos, realmente en receso. Su opción ha sido construir desde abajo y a la izquierda, como dicen, y desde su identidad tiéndose a lo que el sistema impone y de lo que el Papa pedía que todos pidiéramos perdón. Le agradezco muchísimo, fraile, espero conocerlo personalmente algún día. Muchas gracias. Le agradezco. Gracias. Luego. Es el fraile dominico Gonzalo Ituarte Verduzco, vicario de Justicia y Paz de la diócesis de San Cristóbal, muy cercano al obispo Samuel Ruiz.